Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy vamos a hablar de uno de los productos agrícolas insignes en la producción de Colombia, que es el café. Pero antes de entrar en contexto me gustaría hacer una pequeña reseña histórica. Resulta que el café fue traído en el siglo XVIII por los misioneros jesuitas, o sea, hace algo más de 300 años. Y para el año de 1835 ya se empezaban a exportar los primeros sacos de café desde la aduana de Cúcuta allá en Santander. Dice una leyenda que la expansión del café y el aumento de la producción en Colombia fue gracias a un sacerdote jesuita radicado en la población de Salazar de las Palmas en el departamento de Santander. Cuenta la leyenda que sus feligreses iban a buscarlo para confesar sus pecados y obtener la absolución. El sacerdote imponía como penitencia sembrar café. La leyenda resume que gracias a esto el café empezó a expandirse por Colombia. Tanto así que para 1850 ya habían cafetales en Antioquia, Caldas y en Cundinamarca. El departamento del Meta no es conocido como productor de café, sin embargo tenemos antecedentes históricos. Este grabado corresponde a una obra de Rieu, un artista francés que estuvo tripulando una expedición a los llanos de Colombia entre los años 1860 y 1870. Cuando hacían su paso por los territorios de Villavicencio, registró este grabado, que corresponde a la hacienda del Buque, que para esa época ya contaba con algo más de 40.000 árboles de café. Quédense ahí, no se vayan. Voy a mostrarles un video de cómo se produce café aquí en el Meta, cómo se asocian los agroemprendedores para producir un café excelso. Vamos a hablar de las características y las bondades del café del Meta y al final del video vamos a presentarles 3 marcas, 3 emprendimientos que fueron apoyados por algunas entidades gubernamentales y otras entidades privadas. No se vayan, quédense con nosotros y acompáñenos en esta travesía agropecuaria. Bienvenidos. El gran territorio del departamento del Meta tiene millones de riquezas por conocer, abundante en recursos naturales y espléndidos paisajes donde las fronteras se mezclan con formas y colores que dan vida a tierras productivas, prometedoras y llenas de frutos que hacen parte de una amplia tradición agropecuaria. Y una tradición que hace más grande al Meta es su café. Aquí los colonos descubrieron un suelo fértil para la producción de un grano con un espíritu propio, aroma y sabor único. Se cultiva café en toda parte, Costa Rica, Perú, Brasil, Etiopía, en Vietnam, que son uno de los grandes productores, pero no con la misma calidad que de pronto tiene el café de Colombia, que lo hace diferente a todos. El café del Meta es como cuando usted tiene una loción fina. Ha tenido unas fragancias dulces, ¿sí? Y ha tenido unos aromas a vainilla, a frutos rojos y a chocolatados. Es 100% natural y cuando yo consumo este café, no hace daño. Y el aroma es delicioso y el sabor es como a chocolate. Es un café de buena calidad y no tiene químicos al empacar. Este café tiene la fortuna de ser de una tierra muy buena, de baja acidez. El secreto para lograr este café de origen está en la pasión que le entregan los agroempresarios de varias asociaciones en distintos municipios de la región. Lo más bonito también es que nosotros sabemos que con esta asociación vamos a salir adelante, que vamos a poder mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Contentos con el tema del café porque es algo que donde habían coca por lo menos acá en Lejanías, en estos momentos son cafetales. El café del Meta se encuentra ubicado en todos los municipios que están en la cordillera, desde Villavicencio hasta La Uribe, con unas producciones de alrededor de 10 a 14 cargas por hectárea. Hay cafeteros más juiciosos que pueden sacar las 20 cargas por hectárea.
Ellos orientan su atención a cada detalle en el cultivo, la recolección, la selección y la transformación hasta obtener un producto con un sabor incomparable que se aprende a distinguir al disfrutar una taza de este café. En Colombia, usted sabe que el departamento del Meta no ha sido reconocido como un departamento cafetero, ¿sí? Obviamente ni aparecemos en el mapa, a nosotros nos rige la federación con el mismo precio de Bogotá, ¿sí? Pero nos hemos venido ganando un espacio porque el café del Meta, por sus aromas, su dulzura, su sabor, lo hace diferente a todos. Más allá, en la planicie, kilómetros hacia el norte, sobre las mismas montañas acariciadas por la brisa de la llanura, se cultiva café desde hace muchos años bajo la tradición y el espíritu del café del Meta. En cada taza siempre hay una experiencia sensorial que sobrepasa la llanura infinita. De la tierra a su mesa, somos cafeteros del Meta. Amigos, les agradecemos que se hayan quedado hasta el final de este video. Aquí les presentamos estas 3 marcas de café del Meta, 3 emprendimientos de asociaciones de productores agroempresarios que fueron apoyados por entidades de carácter gubernamental y privado. Están los números de contacto para que soliciten sus pedidos comprando directamente y sin intermediarios a estos agroempresarios que brindan estas marcas del exquisito café del Meta. Por último, permítanme dar las gracias a todos los amigos que nos han apoyado con su suscripción en este medio. Y a los que nos ven por primera vez, les invitamos para que apoyen este proyecto periodístico agropecuario suscribiéndose a Canal de los Llanos en YouTube. Recuerde que nuestro propósito es fomentar los saberes del campo para una mejor producción. Que tengan una feliz y productiva semana.